Amado Dios y Padre Celestial, Señor, ten misericordia, Padre Celestial, en esta mañana, de ruido, de las aflicciones, de las tristezas, de las enfermedades de algunos hermanos que no pudieron venir, Señor, y que seguramente estarán viéndonos a través de internet. Padre, ten piedad, Señor, y háblanos. De tal manera, Señor, que crezcamos un poco más a la imagen de Jesús y menos a nosotros mismos, oh Santo Rey de Israel. Por favor, Santo Espíritu, Señor, habla, exhorta, dirige, doblega, humilla, despedaza, consuela, edifica a cada uno en particular, como solo tú sabes que necesita cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 en sus Biblias, si son tan formales. Efesios 6. Vamos a continuar esta mañana, hablando de la armadura de Dios y nos corresponde en este día. Pensaba hacer el yelmo y la espada del Espíritu, pero solo vamos a ver el yelmo de la salvación. Es demasiado importante, es muy importante que podamos entender el yelmo de la salvación de tal manera que Dios pueda consolarnos en este día. Hermanos, antes de iniciar una introducción al tema, dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero leerlo nuevamente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La armadura de Dios va a ser ineficaz en cualquiera de sus sentidos, en cualquiera de sus elementos, si realmente como creyentes en Cristo Jesús, ustedes y yo, no estamos viviendo la vida como creyentes en el poder y la fuerza del Señor. ¿De acuerdo? Es muy fácil pasar de lado a descansar en uno mismo, a descansar en el Señor, pero Dios dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no solamente lo dice acá, el Señor dice en San Juan 15, separados de mí, nada, hermanos, nada podemos hacer. Entonces, como soldados del Señor, en esta batalla espiritual, debemos estar llenos del poder del Señor, llenos del Espíritu Santo. Hoy quiero decirles algo para iniciar. ¿Ustedes creen que la vida cristiana sea seria? Yo sé que suena tonta mi pregunta, pero ¿es seria? Es demasiado seria. Supremamente seria, tan seria que el Padre Celestial no tuvo en poco ni escatimó a su único hijo, quebrantándolo, desmenuzándolo en la cruz para reconciliarse con nosotros. Es tan seria que el Señor Jesús nos dice a cada uno de los creyentes aquí sentados, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, la vida cristiana es muy seria. Muy seria, cada día. Gracias, Daniel. Es demasiado seria. Tan seria, hermanos, que el Señor nos dice ciertas cosas en la palabra de Dios que a veces nosotros minimizamos o cambiamos o queremos hablar. Hoy nuestro anciano tocó un tema preciosísimo, el juicio de Dios. Pero en nuestras mentes hay algo interesante, ¿no? Yo soy salvo por gracia y no tengo absolutamente nada que ver. La pregunta para ustedes, ¿y si tienen que ver? Y si ese juicio tiene que ver con ustedes por causa de creer algo que creen, pero que realmente no es una realidad, por no tomar el cristianismo en serio, vamos a hacer un examen, vamos a mirar en las escrituras, hermanos, qué significa el yelmo de la salvación, no sin antes, miremos Apocalipsis, no sin antes ver cómo el Señor habla de la seriedad de los creyentes. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. ¿Listos? Quiero que escuchen
con mucha atención y que le pidan al Señor mucha guía para poder entender lo que el Señor va a decir. Después hubo una gran batalla en el cielo, Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, hablando de Satanás y sus huestes, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás fue expulsado de la presencia del Señor y vino al mundo a engañar al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, verso 10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, el versículo 11. Y ellos, los creyentes, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas ¿hasta qué punto? Hasta la muerte. Cristo dio su vida por nosotros y se espera que como creyentes menospreciemos nuestras vidas hasta la muerte por tomar el cristianismo en serio. Demasiado en serio. Por favor, vayan a Apocalipsis 21:11. Vayan más adelante. Apocalipsis capítulo 21, versículo 11. Y antes de leerlo, bueno, leámoslo. ¿Listos? Apocalipsis 22:11. 22:11. Perdón. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el Señor. El que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Antes de continuar leyendo, hay un pasaje que ustedes y yo conocemos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pero hay algo que sucede en nosotros. Dice, bueno, ¿quién puede hacer la voluntad de Dios? Pastor, sabemos que nadie puede cumplir los mandamientos porque somos salvos por gracia, entonces no tenemos ningún tipo de situación que nos ponga carga. No. Hermanos, como me dijo un pastor en Cartagena, eso lo dice el Señor y por cuanto está en la Biblia es verdad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Tal vez los creyentes no sean perfectos haciéndola, pero hay un deseo genuino en un creyente de hacerla. ¿Qué dice Apocalipsis? Hablando abiertamente, sin dobleces. Hermano, ¿es injusto? Sea injusto. Viva la vida como la está viviendo, no los domingos 2 horas, sino como la está viviendo normalmente. Dice la Biblia, es inmundo. ¿Quién es una persona inmunda? Inmunda, según el original griego, es una persona moralmente sucia. Hay borrachera, hay fornicación, hay adulterio. Siga viviéndolo. Sígalo haciendo. No se complique la vida. Si el cristianismo no es serio, sígalo haciendo. Viva su vida, porque en su mente ha llegado a un punto en donde soy salvo por gracia y eso le da libertinaje o licencia para pecar. Eso no dice la Biblia. El Señor se está parando hoy en la palabra de Dios. Dice, el cristianismo es serio y yo espero que mis creyentes, aquellos porque Cristo murió, entreguen su vida aún hasta la muerte, se nieguen a sí mismos y sigan cada día mi camino. Pero el Señor dice hoy, mira, a los que están aquí sentados, incluyéndome a mí, hay moralidad y suciedad que quieren hacer, síganla haciendo. Si su mayor preocupación es que alguien de esta iglesia no se entere, no se preocupen. El Dios que juzga, el Dios 3 veces santo que escuchamos hoy, es el que va a dar el merecido castigo. Dios está hablando. El cristianismo es muy serio. Cuando hablamos de una armadura de Dios, no es un asunto dominical, no es un asunto de si puedo, no, es un asunto muy serio. Y vamos a hablar del yelmo de la salvación. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo. Aquí no está hablando el pastor, está hablando el Dios Santo. Dice, si usted está viviendo una vida así, sin ningún tipo de temor, vívala. No se complique aquí sentado.
No se amargue la vida, siga viviendo como le gusta vivir, pero si es un creyente, si es justo, sea justo todavía, y si está viviendo en un proceso de santidad, siga santificándose, no desmaye en esto. Verso siguiente. He aquí, yo vengo pronto, y como gracia del Señor se unieron los dos temas, el de esta mañana y ahora, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora, aquí no estamos hablando de que un creyente es salvo por obras, no, estamos hablando de que un creyente demuestra su vida viviendo como el Señor quiere que viva. No perfectamente, hermanos, pero sigamos leyendo. Versículo 15, hablando de los que ahorita, ¿no? Mas los perros, hermanos, yo lo siento mucho, de verdad, pero no vamos a minimizar lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Mas los perros estarán fuera, y de verdad no está hablando de los animales, o sea, no se hagan la idea de que los pitbull y no. ¿Quiénes son perros? Y perdón por la mala broma, pero ¿quiénes son perros? Ajá. Los que desprecian la palabra de Dios, los que creen que con los asuntos del Señor se puede jugar, los que creen que pueden vivir como quieren y está bien delante del Señor, los que creen que el juicio es para todos menos para él mismo. Ese tipo de personas, el Señor dice, más los perros estarán fuera. Ahora, ¿por qué van a estar fuera? Porque van a querer entrar. Y el Señor les va a decir en su cara, apartados de mí, hacedores de maldad. Mas los perros estarán fuera. ¿Y quién más? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es decir, hermanos, lo que está diciendo el Señor como introducción a ese tema es: el cristianismo es serio. Cuando yo le digo a ustedes, Iglesia Betania, el Señor hablando a través de Efesios 6, es la armadura de Dios, la tienen que usar. No es un tema más. No es una oportunidad más, no es qué lindo me voy a poner el casco, que significa el yelmo, y porque sí, no. El cristianismo es muy, muy serio. Tan serio que el Señor dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? ¿Recuerdan? Firmes contra todas las acechanzas del diablo. Amados, este es el cuarto sermón, ¿de acuerdo? Este es el cuarto sermón. Quiero que tomen 15, 20 segundos para pensar hasta este día de los sermones que llevamos meditando. ¿Han pensado en el uso de la armadura? ¿Es un asunto serio para ustedes el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad? ¿Ha sido serio esto? O sea, el Señor dice, mire, ustedes son mis soldados, los estoy armando, los estoy equipando, los estoy formando, porque tiene una batalla recia. Satanás ha descendido a hacer tal guerra contra ustedes sin cuartel, y el Señor nos equipa. Sí, pastor, lo que usted está hablando son cosas espirituales lindas, bonitas, pero menos mal que en Cristo Jesús es suficiente, ya amén. Pero ese Cristo Jesús, la Biblia lo llama nuestro capitán, y nuestro capitán le dice a sus soldados, fórmense, alístense y a la batalla. ¿Quiénes serán los perros entonces? Hermanos, suena fuerte, de verdad, no quiero, pero lo dice el Señor. Vamos a Efesios 6, 17, ya después de esta breve introducción. Vamos a hablar del yelmo de la salvación. Vamos a dedicar ese sermón al yelmo de la salvación, a aquellos creyentes que Dios ha llamado a ser serios y valientes en la vida como creyentes. ¿Listos? Efesios 6, 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, como bien les decía ahorita, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, tiene un soldado romano, y cuando él está hablando de un yelmo, está hablando de un casco. ¿Han visto un soldado? En sus boletines hay un casco exacto como el apóstol Pablo. Es un casco de cuero por dentro, de latas por fuera, cubre su cabeza y cubre partes de su rostro. Algunos yelmos cubren, dejan solo los ojitos disponibles por fuera. Entonces, el yelmo, el casco, hablando entre nosotros, es una pieza clave en la armadura, o sea, es vital en la armadura. ¿Ustedes se imaginan un soldado nuestro salir a batallar sin casco? ¿Qué es un soldado sin casco? ¿Qué es? ¿Una presa fácil? ¿Un blanco fácil?
Ahora, si ustedes son capitanes y están en la batalla, dice, bueno, soldados, a pelear, y viene el soldado detrás de ustedes sin casco, ¿qué le dirían ustedes? ¿Es un soldado responsable? No, no es un soldado responsable. Ahora, ese capitán va a hacer algo en la vida de ese soldado para que use el casco. Ese capitán va a decirle ciertas cosas, le va a decir, mira, capitán, soldado mío, no salgas así, ten cuidado porque no. Mira, si no lo usas te matan. O sea, la advertencia no es, no le luce el traje, mire, no. Si no usas el casco, soldado mío, vas a morir. Si ustedes en tus mentes están pensando, pastor, si yo no uso el casco, entonces voy a morir, es decir, pierdo mi salvación, no estamos hablando de eso, porque es el yelmo de ¿qué? De la salvación. Por tanto, ese yelmo lo tienen solamente ¿quiénes? Los creyentes, y solo los creyentes van a querer usarlo. Aunque vamos a ver que a veces, hermanos, no queremos usarlo. Entonces, ¿qué significa si salimos a la batalla? Estamos hablando analógicamente un soldado, si sale sin el casco. Pasa una bala rozando y le puede herir, lo puede golpear, o si alguien viene y le mete un batazo, tal vez no te mate, pero te duerme, te tira al suelo o te puede quitar la vida. Entonces, un soldado, hablando normalmente sin casco, de nuevo, es presa fácil. Es presa muy fácil. Ahora, ¿será esto menos en la vida de un soldado cristiano? ¿Qué dardos usa Satanás y tira hacia la cabeza? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son esos dardos que Satanás tira a la cabeza? Es posible que esos dardos tengan la función o la vitalidad de lo mismo que puede hacer un guerrillero cuando ve a un soldado sin casco. O tiene más misericordia el guerrillero, perdón, hablando en un contexto, que el diablo. O sea, el soldado lo ve y dice, está muy fácil, le voy a dispararle las piernas, en la cabeza se acaba esta guerra muy rápido. O sea, Satanás va a poner a decir, no, este soldado está sin casco, lo va a tirar a otro lado. No. Hay un punto, hay una acechanza, hay una artimaña que Satanás va a tirar y lo que logra, y vamos a ver porque el yelmo tiene que ver con ¿qué? Con la salvación. Entonces, ¿qué va a querer Satanás? ¿Quitarte la salvación puede? Pero ¿qué sí puede hacer? Si hiciéramos una encuesta de cuántos de ustedes han dudado de su salvación, ¿cuánto levantaría la mano? En algún momento. Sí. Y dice, ¿será que sí soy salvo? Es que yo no puedo creer que yo haya hecho esto. Yo no puedo creer que yo haya pensado esto. Yo no puedo creer que yo le haya dicho esto a mi esposa o a mi esposo. De verdad, seré escogido. Y es terrible porque vamos a ver que esas preguntas aparentemente parecen bonitas y sabias, pero son dardos de fuego del enemigo. Cuando Satanás provoca desánimo en ustedes y en mí, ¿qué afecta? Cuando ustedes están desanimados, cuando ven que de pronto hay un pecado en sus vidas, y déjenme preguntarles nuevamente, ¿hay un pecado en sus vidas que ustedes han batallado, pero que de vez en cuando vuelve? Y ustedes dicen, Señor, pero tu palabra dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarme. ¿Por qué este pecado específico no me lo has limpiado? Y tenemos esas luchas y decimos, Señor, ¿será que no soy hijo tuyo? ¿Por qué yo sigo peleando con estas cosas? O tal vez viene Satanás y te dice, mira, ojo, porque primero Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Y yo como que creo que tú eres mío. Y viene el desánimo. Atacan sin esperanzas, con dudas, con tristezas. Ahora, la única arma que Dios diseñó para el desánimo, la tristeza, la angustia, la amargura, el malestar que Satanás puede traer por medio de dudas, se llama el yelmo de la salvación. Ahora, quiero ponerlos en un mejor término. Vean 1 Tesalonicenses 5:8. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Y vamos a ponerlo, aquí lo explica mucho mejor en qué consiste el yelmo de la salvación. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. De aquí en adelante vienen muy buenas noticias. Primera Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Y con qué?
con la esperanza de salvación como yelmo. Es muy interesante porque hay una palabra clave ahí. La palabra clave, ¿cuál es? Esperanza. ¿Qué significa? Miren, usan el yelmo de nuestra esperanza de salvación. La esperanza de salvación como yelmo. Quiero que mediten, ¿qué es esperanza? No van a contestar, no se preocupen. Les quiero leer qué es esperanza. Esperanza es un estado de ánimo optimista. Podemos decir eso, o sea, alguien que tiene esperanzas porque está esperando algo futuro que va a ser bueno, entonces es una persona optimista. Ahora, esto no es bíblico, no esto es Wikipedia, eso es de internet. Dice, es un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o del mundo. Es decir, esperanza significa esperar confiado y abrigar un deseo con anticipación. Ahora, ¿el creyente tiene esperanzas? Cuando el Señor dice, pónganse en el yelmo de la salvación o el yelmo de la esperanza, que es salvación, ¿a qué hará referencia? ¿A qué creen? ¿Hay expectativas para el creyente? Déjenme decirles algo. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo murió por todos sus pecados hasta el día que creyeron, pero de ahí en adelante tienen que defenderse ustedes solos? Dice, bueno, ya Cristo pagó por todos mis pecados, pero hasta que llegué a los pies de Jesús. De ahora en adelante el Señor ya tengo que responder delante de Él. Pero la Biblia dice que el Señor perdonó ¿cuántos de nuestros pecados? Pasados, escuchen, presentes, los de hoy y los del futuro. Entonces, ¿en qué consiste la esperanza? En que yo siempre tengo salvación. Miren por favor Romanos 8. ¿Qué significa la esperanza de la salvación como yelmo? ¿Qué significa tener ese casco de la salvación como yelmo? Romanos 8. Ocho 28. Y vamos a ser un poquitico teológicos aquí, ¿ok? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Hermanos, con este versículo podríamos terminar acá y decir, mira creyente, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Eso es una buena noticia. Eso es una buena esperanza. ¿Habría cabida para el desánimo y la amargura y el desaliento? Pero sigamos leyendo. Porque a los que antes conoció, es decir, Dios decidió amar, también los predestinó desde cuando, desde antes, estoy agregándole cosas, perdón, de la fundación del mundo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. Si ustedes leen la Biblia, no dice glorificará. ¿Por qué dice glorificó? Ya está hecho. Ya está hecho. Ya es suficiente. Lo llamo, lo justifico, lo santifico y lo glorifico. Ya está hecho. Ya Dios lo hizo en su eterna providencia. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es que por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, teológicamente hablando, ¿qué es? En el pasado, ¿qué fue lo que pasó en mi vida? Cuando fui salvo, Dios me justificó. Me justificó, ¿de acuerdo? Ahora, Dios me justificó y decidió amarme cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Ahora, en este tiempo, ustedes aquí sentados, ¿qué opera de la salvación? Hablando en términos bíblicos, ¿qué es lo que está operando en ese momento en sus vidas? Ya fuimos justificados. Ahora, ¿qué está operando acá? Santificados. Amén. Qué bueno. Estamos siendo santificados. ¿Y qué operará el día que muramos? Glorificados. Pero eso es esperanza. Sí. ¿Por qué dudamos entonces de la salvación? Si Dios ha prometido, yo lo voy a justificar, Javier, yo empecé la buena obra en usted y la voy a terminar y al final, Javier, va a ser glorificado con un cuerpo perfecto. ¿Eso es verdad? ¿Eso trae esperanza? Sí. Mire que el yelmo de la salvación no estamos hablando de obras, no estamos hablando de verdades, es abrazar las verdades del evangelio y metérmelas en la cabeza de tal forma que si Satanás me llega a decir, mira, Javier, esa forma de andar tuya es indigna. De verdad, no estás andando conforme al evangelio. Yo creo que no eres hijo. Dice, mire, tiene toda la razón.
pero se corre un poquitico porque necesito seguir viendo a mi Señor y Salvador, porque Él ha prometido santificarme. Porque si yo sigo confiando en mis fuerzas y me pongo mi propio casco, ¿qué pasa cuando ustedes y yo nos ponemos el propio casco? ¿Alguno de ustedes le ha dicho a su esposo o su esposa, usted no vive como un creyente? ¿Alguna vez? La verdad, o cuando hay consejerías matrimoniales y uno le pregunta a su esposo o a su esposa de frente ahí, y ayer hablamos de eso, ¿no? Entonces le dice uno al esposo, ¿tú crees que tu esposa sea salva? Y entonces contestan así, a veces sí y a veces no. Y tu esposo y dice, pastor, a veces está tan entregado al Señor, pero otras veces no, que yo creo que no es salvo. Si ustedes se fijan, la forma de pensar entre nosotros es simplemente no descansando en lo que Dios ya nos dijo que está sucediendo, sino estamos descansando en lo que ustedes y yo creemos que estamos haciendo para confirmar una salvación que no está en nuestras fuerzas, que no depende de nosotros, pero que Satanás hace que dependa de nosotros y vivamos en desánimo. No sé si sonó lógico todo este trabalenguas que dije, pero el yelmo de la salvación es aferrarme a lo que dice el Señor. Ayer vimos, déjenme hacer un resumen, ayer vimos del Evangelio el pecado. Son 7 partes del Evangelio y vimos el pecado. Los que estuvieron ayer aquí saben y Dios nos regaló un deleite recordando qué es el pecado, porque muchos de ustedes creemos que conocemos el Evangelio, pero cuando sumergimos en el pecado, decíamos lo siguiente. Cuando Dios me salvó a mí, a Javier Gil, o a Gloria, o a nuestro anciano Jaime, ¿cómo estaban ellos o nosotros cuando Dios nos salvó? Muertos en delitos y pecados. ¿Y qué poder necesité yo para ser salvo? El poder de su gracia y de su misericordia. Amén. Yo entiendo eso. O sea, no fui salvo por méritos. ¿Qué pasa 5 años después? Yo necesito ese mismo poder que me levantó de los muertos para poder continuar mi vida cristiana. Sí. Entonces, si eso es verdad y en mi esposa eso es verdad y en tu esposa eso es verdad, ¿por qué nos atacamos? Sí. ¿Por qué nos ponemos cargas? Sí, es eso. Usted no camina como debe caminar. Ah, bueno, mi amor, si no estoy caminando, ¿por qué no nos ponemos de rodillas? Porque necesitamos es el poder de Dios y su gracia infinita que nos asista. Porque ¿qué dice primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él, no yo, no mis reglas, no mis juicios, no mis cantaletas, no mis maquinaciones. Él es fiel y justo ¿para qué? Limpiarme y perdonarme. Es Dios. ¿Es verdad o no? O sea, el mismo poder que necesité, no, que Dios usó para salvarme, no es el mismo poder que necesita Alex y Javier Gil hoy para vivir una vida cristiana conforme a su voluntad. Eso es tener el yelmo de la salvación. O sea, yo voy a salir a la batalla, pero si tengo el yelmo de la salvación, ¿cuántos golpes me va a dar Satanás? Ninguno. Porque ese yelmo de la salvación es Cristo. Es su poderoso evangelio. Entonces, hermanos, el yelmo de la salvación nos habla de esa gracia de Dios que yo necesité para ser salvo. Pero esa gracia de Dios la necesito hoy para pararme aquí a predicar. Y esa gracia de Dios la necesito mañana mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O cómo podemos pensar? Ayer hablábamos con Alex y todos. Si Alex es un increíble creyente y un buen esposo, ¿qué conclusión bíblica podemos tener? La única conclusión bíblica que podemos tener es que al Santo Dios le ha placido que Alex goce del fruto del amor que Dios le dio y que él puede vivir, no en sus fuerzas, sino porque es un fruto del Espíritu Santo. ¿Es comprensible eso? O sea, la vida de un creyente depende de tanta forma de Dios que aún el fruto del Espíritu Santo es un fruto que viene de Dios. Si yo amo es porque Dios me dio de su amor para amar. ¿Sí? ¿A ustedes no les ha pasado? Viene una tentación con la cual ustedes han luchado, han caído, pero vuelve a aparecer esa tentación y la ganan. Dice que bueno, salí de esto, pum, pasaste de otra a otra, ahora estás orgulloso de algo que Dios está obrando a través de su Santo Espíritu. Yo no estoy diciendo que vivamos vidas relajadas, pero el Señor lo que está diciendo es aférrese a las verdades del Evangelio. Entonces, volviendo al tema del pecado. Mi esposa es pecadora todavía, Javier Gil es pecador todavía, un pecador redimido por la sangre de Cristo. Hermanos, de verdad les pregunto, ¿yo necesito el mismo poder que me salvó hoy para restaurarme, limpiarme y hacerme como Cristo?
Pero ¿no les parece a ustedes que, olvidando el concepto del pecado y cómo funciona el evangelio, en ese sentido, nos hemos hecho daño? ¿Nos hemos juzgado mutuamente? ¿Me comprenden? Nos hemos maltratado mutuamente, nos hemos minimizado mutuamente. O cuánto tiempo llevas en la iglesia, yo por qué no te veo dando fruto. Y lo que tiene que decir un creyente: mira, yo confío en el santo Dios, porque yo no soy de los que da el 90 o al 100, yo soy de los que voy al 30, pero ahí voy. Eso dice la Biblia, ¿no? 30, 60, 90, el 100. Pero es un asunto de gracia. ¿Qué pasa cuando yo me quito el yelmo del Señor y me pongo mi yelmo? Saco pecho, ¿no? Estoy bien. Tú no lees como yo leo. Tú ya no oras como yo oro. A mí, ¿por qué no me ponen a hacer ciertas? Mira, hermanos, si amamos, si somos fieles, y mi esposa todavía me ama y estamos con él, es por la infinita gracia del Señor. No más, no hay absolutamente nada más. No hay otra cosa que ese yelmo puesto y: Señor, de verdad, yo estoy aquí fiel para mi esposa solo por tu gracia. Pero piensen por un segundo, cuando ustedes han querido quitar su yelmo. Piensen, el Señor dice: usad toda la armadura de Dios. No es una cosa que el creyente tenga puesta todo el tiempo. Es algo que puede caerse, o que puede que estar a un lado, o que ustedes cojan el yelmo equivocado o el casco equivocado y escojan el casco de las buenas obras. ¿Qué pasa cuando ustedes y yo usamos el casco de las buenas obras y no nos va bien? ¿Se han quejado con el Señor por una situación económica? Solo por un segundo piensen. ¿Se han quejado con el Señor por una situación sentimental? ¿O por una situación con sus hijos? Y en sus mentes y en su yelmo de obras dice: Señor, yo no merezco esto. Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando por esta situación. Pero si yo tuviera el yelmo de la salvación, dice: uy, Señor, te doy tantas gracias porque tú no me pagas como yo merezco. Estoy tan contento, Señor, que esta vida en este tiempo es temporal y es transitoria, que algún día voy a estar en tu santa presencia y darte gloria por la eternidad. Pero si tengo el yelmo equivocado, no tengo la esposa que merezco, no tengo los hijos que merezco, no tengo la economía que merezco, y viene una continua quejadera. Y como es un cristiano quejumbroso, amargado, cansón, y por qué Wilder sí tiene y yo no tengo. Hermanos, piensen por un segundo: si Dios decidiera hacer justicia conforme a su santidad sin vernos sin Cristo, nadie, y por favor nadie, estaría aquí vivo hoy. Absolutamente nadie. Entonces, ¿qué dice el Señor? Déjeme leerle su pasaje precioso. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quién es ese Él? Cristo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto de tu pecado cargó el Señor sobre Jesús? ¿Todo? ¿Todos? Ahora la pregunta es: ¿cuánto del pecado de tu esposa cargó Jesús sobre la cruz? ¿Es así? Voy a volver a preguntar: ¿cuánto del pecado de mi esposa cargó Cristo sobre la cruz? Sí. Entonces, ¿por qué la ataco? ¿Por qué nos minimizamos? ¿Por qué nos maltratamos? Cuando yo entiendo y comprendo hoy que la única oportunidad que tiene mi esposa o Javier Gil para hacer limpio su pecado es la gracia salvífica del Señor, que me asista y me limpie, y ir al Señor y decir: Señor, ayúdame. ¿Comprenden eso? Alguno puede decir: no, pastor, usted creo que está hablando de un tema y eso es lo que la gente se relaja. No, los cristianos bíblicos no se relajan. Los que son nacidos de nuevo no se relajan. No se relajan. Filipenses 1:6 dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? ¿Y por qué dice el Señor la va a perfeccionar? Primero, porque no somos ¿qué? Perfectos. Entonces, ustedes creyentes que están aquí, necesitan ser perdonados todos los días, necesitan ser limpiados todos los días, necesitan ser consolados todos los días, necesitan ser rescatados todos los días. Todos los días. Si estuviéramos en silencio, cada uno en silencio,
y meditando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, yo estoy seguro que habría un momento de tal vergüenza que yo no le volvería a echar en cara a nadie absolutamente nada. Y lo único que haría es hacer Gálatas 6:1. Si algún hermano cayera en pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Punto. Eso es lo único. Pero cuando tenemos el casco de las buenas obras, el casco de mi orgullo, el casco de yo sí y usted no, hermano, es un casco que no sirve para nada. Y es un casco que todos los dardos pegan. Todos los dardos en un casco falso pegan. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 8. Y vamos a recordar porciones del Evangelio. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores que Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando el Señor decidió amarnos, no había absolutamente nada digno para que Él hiciera esas cosas. ¿Es de acuerdo? 9. Pues mucho más, o sea, Él nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya que justificados, es decir, empezamos una vida, pero ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo que enemigos, es decir, el Señor dice, si yo los rescaté cuando ustedes no hacían absolutamente nada para mí, cuando estaban muertos, hediondos en delitos y pecados, yo los salvé, pues si aún siendo enemigos los salvé y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, mucho más que estando reconciliados seremos salvos de su ira. Es decir, el Señor está diciendo, la misma gracia, la misma fuerza que yo utilicé para salvarte es la misma fuerza que está contigo ahorita. Es la misma fuerza. Amados que están aquí, por favor, con la mano en el corazón, creyentes maduros, ancianos, no ancianos, pastores, candidatos a pastores, lo que ustedes quieran, por más maduros que ustedes y yo seamos, seguimos pecando, seguimos fallando, seguimos cayendo. Pero el Señor ha dicho, estando ya justificados, por Él seremos salvos de la ira. La ira de Dios ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero Satanás sí te va a decir, ¿no? No eres digno. Quiero hacerles una pregunta poco teológica. ¿Cuándo ustedes y yo podemos ser dignos para estar en la presencia del Señor? Sin Cristo es imposible. O sea, ¿cuándo ustedes y yo de verdad en nuestras fuerzas podemos llegar a tal nivel de dignidad que seamos... Sí. Pero ha pasado y permita, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Hay hermanos que se sientan en la cena del Señor y no la toman porque se sienten indignos. O sea, hay pecados que ellos hicieron que los hace sentir indignos, pero antes, ¿cómo se sentían? Dignos. Hermanos, nuestra dignidad está en Cristo. Y si mi dignidad está en Cristo, ¿no es esa mi petición de oración por ustedes y para mi esposa y para mi hijo? Señor, así como tú me has salvado, me justificas, me limpias y me salvas de tu ira, ¿lo puedes hacer con ellos, Señor? Por favor, yo te suplico que ese poder que está actuando en mí, actúe en mi esposa, actúe en Alex, actúe en César, actúe en Tatiana, actúe en todos ellos, Señor. Eso es un motivo de oración. O podemos decir, ¿cuántos años es que llevas? ¿Cuánta Biblia es que sabes? Yo no te veo cambiar. Yo no te veo crecer. Yo la verdad creo que me casé con un impío o con una impía. Yo la verdad creo que no. En los momentos que ustedes y yo pecamos, fallamos y caemos, viene ese sentimiento de indignidad. Todos lo hemos sentido. Han sentido que van a orar y dicen, Señor, yo no me siento bien orándote. O sea, qué vergüenza lo que acabo de hacer. Yo creo, Señor, no sé ni qué decirte. O a veces queremos leer la Biblia y decimos, Señor, pero por donde yo abro la Biblia me está atacando, me siento como expuesto, Señor, yo prefiero no leerla. O si de pronto un hermano, una hermana, un familiar de tu casa que es creyente te acerca y te quiere exhortar, ¿cuál es la reacción de nosotros? No se meta conmigo, déjeme solo, eso es un asunto mío.
no me juzgue. No, 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 no es la forma de actuar. No es la forma de actuar. Todo ese tipo de reacciones, hermanos, es porque el casco se ha caído. Y debemos tomarlo y ponérselo a la esposa y a los hijos, a los hermanos en la iglesia. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿han dudado de su salvación? Es más, en este momento pueden estar dudando de su salvación. Ayer hablábamos con algunos hermanos, déjenme expresar, y decían, pastor, a veces los sermones son tan fuertes que uno sale pensando que no es hijo. Sale pensando que como que no es creyente. Sí. La idea es, cuando mostramos el evangelio y las malas noticias y las buenas noticias, es poder realmente ver quiénes somos y que todos los días, hermanos, sin Cristo somos indignos. ¿Ustedes creen que soy pastor porque tengo cierta dignidad especial? No, hay un llamado que Dios me hizo, que no es nada fácil, que es muy complicado, pero si la gracia de Dios no asiste a los pastores y no asiste a los ancianos, terminamos claudicando o abandonando o saliendo corriendo. ¿Qué hacer con esos pensamientos? O cuando tu esposa o tu esposo te ataca, o cuando esos pensamientos malos, tontos, necios, de que no eres un creyente, te atacan. Dice, mira, yo soy predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor entregó su vida por mí. ¿Por cuántos pecados? Por todos. Y de verdad es una pena lo que yo acabo de hacer. Es una desgracia lo que yo acabo de manifestar. Pero tengo la plena confianza de que tengo un abogado, a Jesucristo el justo, que puedo ir a Él y decirle, Señor, ayúdeme y límpiame. Perdóneme y restáurame. Tengo un Dios que yo puedo estar como Pedro, caminando por el mar, como un creyente lleno de fe, pero cuando empiezo a tener problemas de fe y me empiezo a hundir, puedo levantar mi mano y decir, Señor, ayúdame, sálvame. Pero cuando no tenemos puesto el casco del evangelio, nosotros no ayudamos a los hermanos, los hundimos. Nosotros no ayudamos a nuestra familia, las pisoteamos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿En qué momento nos hicimos dignos en nuestras fuerzas? ¿En qué momento ustedes y yo, siendo creyentes, brillamos por sí mismos cuando lo que brilla es la gloria de Cristo, la gloria del Señor a través de nosotros, siendo luz y sal? Pero porque Él nos ha hecho luz y sal. Esos asuntos, cuando pasas esos momentos difíciles o cuando te atacan o te sientes atacado, dice, ¿les ha pasado, hermanos, que no predican el evangelio? ¿Cuál es la razón por la que no anuncian el evangelio? ¿Han sentido vergüenza? Dice, ¿yo cómo voy a hablar de Jesús hoy después de que esta mañana peleé con mi esposa tan feo? O sea, de verdad tengo una conciencia tan cargada que no creo que pueda hablar del Señor. ¿Es correcto? ¿Es correcto pensar así? ¿Qué dicen ustedes? Descuido a mi familia espiritualmente porque tuve un ataque de ira. Entonces, qué vergüenza con el Señor, qué vergüenza con este ataque de ira. No siento deseo de enseñar, y tal vez el día de mañana ese sentimiento de humillación y de falta de ser creyente, y como no me considero hijo, tal vez el día de mañana es peor, y el día pasado mañana es peor, tanto que me siento tan duro que no lo vuelvo a hacer y no vuelvo a enseñar a mi familia, porque entonces mi dignidad está en lo que yo hago y no en lo que Cristo hizo, y lo que Cristo hizo fue suficiente. Es suficiente. ¿Comprenden eso? Hermanos, ¿han usado un casco diferente alguna vez entonces? Sí. El casco que les desanima. Déjenme leerles una historia que ustedes conocen. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿recuerdan? Dice el Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, si eso lo hacen los impíos, los inconversos, no, lo hacemos entre nosotros. Confiar en lo que yo hago, en cómo yo vivo, en cómo yo sé, ¿sí? Y como yo soy un alto concepto de sí mismo, me da derecho a menospreciar a los demás. ¿Qué dice el Señor de esas personas? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros,
hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Y es una historia de un fariseo, pero muchos de ustedes nos hemos visto reflejados aquí, creyendo en cosas que somos y hacemos en nuestras fuerzas. El Señor dice, mas el publicano, un rebelde, un traidor del pueblo de Israel, estando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Amados que están aquí, ¿cada cuánto debemos decir eso? Señor, sé propicio a mi pecador. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, no soy como mi esposa, no soy como mi esposo, yo sí oro, yo sí soy fiel con mis diezmos, yo sí llego temprano a la iglesia, yo sí leo 4 o 5 capítulos diarios? Señor, yo no entiendo, yo haciendo todas estas cosas, ¿por qué tengo este matrimonio tan sin sabor, Señor? Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, siempre ustedes y yo debemos tener los ojos puestos en Jesús, no en nosotros ni en los demás, en Cristo Jesús. Verso 14, os digo que este descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. Ahora, ¿quién de ustedes está molesto de decir, bueno, pastor, un segundito, eres un fariseo y un publicano? Este publicano es de lo peor, es un traidor, es la persona más odiada del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que con una oración tan simple baje justificado? ¿O cómo es posible, Señor, que el rey David haga lo que hizo y tú lo mantienes de rey, Señor? ¿O cómo es que este hermano vive en esas cosas y tiene el trabajo y lo asciende de trabajo? Y Señor, y yo lo he visto cómo es con su esposa, pero yo que su esposa lo ama de tal forma, y yo que si amo a mi esposa no me responde igual, Señor. ¿Entienden qué hablo? Luchas, quejas todos los días. Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, hoy límpiame más. Señor, moldéame más. Por favor, vayan a Romanos 12. Y vamos a entender cómo este casco o este yelmo de la salvación afecta mi vida como creyente. Romanos 12:1 es muy conocido por ustedes. ¿Listos? Así que hoy tenemos cena. Así que, hermanos, os ruego, por favor, perdónenme, por sus buenas obras. Os ruego por su buen comportamiento. Os ruego por su increíble testimonio. No, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y hermanos, la palabra misericordia no es otra cosa que la compasión diaria que Dios tiene contigo por todos los males que tú has hecho. Todos los males. Miren, esta semana, 15 días, no levanten sus manos. ¿Cuántos han peleado con sus esposas esta semana? Y han tenido una aflicción fuerte. Hasta han pensado en divorcio, hasta han pensado en dejarse, hasta han pensado en castigarse, en maltratarse, en humillarse en esa semana. Y el Señor en esta semana, si ustedes son creyentes, si están aquí sentados, el Señor dice, yo tuve compasión de eso. Te ruego, dice el Señor, así que hermanos, os ruego, dice Pablo, por todas las misericordias que Dios tiene todos los días, cuando comemos, cuando trabajamos, cuando servimos, el tener un hogar, es solamente la misericordia continua del Señor. ¿Es así? Dios ha tenido misericordia con ustedes todo el tiempo. Todo el tiempo. Y de verdad, los que están aquí sentados, incluyéndome, piensen, si solamente en los últimos 15 días Dios fuera a pagarnos conforme merecemos, no tendríamos matrimonio, no mereceríamos tener hijos a cargo, no mereceríamos el sustento que Dios nos da para comer, porque solo un pecado fue expulsado a Adán y Eva, solo con un pecado. Y ustedes y yo en 15 días hemos cometido muchos pecados, y Dios lo que ha tenido todo el tiempo es que misericordia, 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 misericordia. Y como Dios tiene tanta misericordia, ¿qué espera que ustedes y yo tengamos de los demás? Pero bien decía el anciano, y de verdad no se molesten, incluyéndome a mí mismo, no ejercemos misericordia. A ustedes les ha pasado, dice, mire, mi hermana o mi esposo, mi hijo, ellos saben la Biblia, yo no entiendo por qué no la hacen. Yo la verdad no me explico, ellos saben, allí está claro en la Biblia, pero yo no entiendo por qué no la hacen. O sea, ¿por qué les es tan complicado ver el pecado?
¿Para quién de ustedes les es fácil ver su propio pecado? ¿Para quién de ustedes es fácil decir, mire, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto y tengo este problema? No, nadie de ustedes es fácil ver su pecado. Hay orgullo, hay arrogancia, hay rebeldía, pero se han puesto en ese lugar, o sea, se sientan a hablar con alguien y le está mostrando su pecado y la persona empieza a defenderse y uno en su mente dice, yo no puedo creer, pero yo le estoy mostrando en la Biblia lo que está haciendo mal y yo, ¿por qué no cambia? ¿Qué necesita esa persona para cambiar? Buenas obras, arrepentimiento, arrepentimiento. El mismo arrepentimiento que Dios me concede como fruto para cambiar es el mismo arrepentimiento que necesitan ustedes para cambiar. Pastor, es muy fácil. No, el único que tiene el poder para cambiar un corazón duro y despedazarlo es el mismo Dios. Y ustedes están ciertos y seguros que ni la cantaleta ha cambiado a nadie aquí, ni las humillaciones, ni los juicios. Si ustedes son honestos conmigo, eso lo único que ha traído es más amargura en el hogar. ¿Cuál es mi estándar para juzgar a los demás? ¿La palabra? No, yo mismo. Como yo sí lo hago, tengo derecho a pisotear a los demás cuando el Señor dice, os ruego por las misericordias que he tenido contigo, ¿qué? Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, el Señor no está diciendo, mira, yo quiero que ustedes se sacrifiquen, vivan de una forma santa y agradable por lo que están haciendo. No, por lo que yo estoy haciendo en sus vidas todos los días. Es una motivación para el creyente para servir y darle gloria al Señor. Lo que Dios está haciendo todos los días en mi vida. Y dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué significa culto racional? Significa que presento mi cuerpo de una forma inteligente, entendiendo que soy lo que soy porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Puedo presentarme a servir al Señor, no por mis títulos teológicos, no por mi buen testimonio, no por nada de eso, sino porque Dios todos los días tiene misericordia de mí. Entonces, hermanos, ¿cuál sería la respuesta correcta al no presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea, el Señor está diciendo, Javier, si tú entiendes que tú estás hoy vivo y parado es por mi misericordia y que yo soy el que te sustento, Javier, no te acomodes más a este mundo. Ahora, ¿por qué nos acomodamos más a este mundo? Porque yo creo que todo lo que tengo y todo lo que vivo y todo lo que soy es a mis fuerzas. Y como todo lo que he hecho es en mis fuerzas, se lo debo a este mundo. Y es de este mundo que yo saco todo lo que necesito para vivir. Y el Señor dice, no hay nada en este mundo que te ofrezca lo que yo te puedo ofrecer. Entonces, si yo soy, Javier, el que te brindo misericordias todos los días, por favor, ahora sí, dedícate a no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, ¿cuándo es desagradable? La voluntad de Dios, ¿cuándo es desagradable? ¿Cuándo es desagradable la voluntad de Dios? ¿Cuándo? Nunca. Yo quiero entender bien a ustedes. ¿Cuándo la voluntad de Dios es desagradable? ¿La voluntad de Dios de la esposa que tienes en tu vida fue un asunto desagradable? ¿Dios se equivocó en darte a la esposa que te dio? ¿Los hijos que te dio? ¿El pastor que te dio? ¿Los ancianos que te dio? ¿La iglesia que te dio? ¿La casa que te dio? ¿El jefe que te dio? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué a veces no la veo así? Porque mi mente está conformada a este mundo. ¿Y por qué está conformada a este mundo? Porque yo creo que todo lo que tengo y lo que soy es debido a mis propias fuerzas. Todo lo que tengo y lo que soy es por la misericordia del Señor. A veces uno se sienta a dar consejerías o cuando dicen se quieren divorciar, cuando tengo estos asuntos, yo llego a mi casa tan contento y abrazo a mi mujer y soy tan feliz. ¿Y saben por qué? Porque Cristo está en mi casa. Porque Cristo edifica mi hogar, porque Cristo es la roca de mi hogar. Ahora, si usted me pregunta, yo he gritado a mi esposa así, y me ha dolido profundamente, pero yo entiendo que soy lo que soy porque Dios tiene todos los días misericordia de mí. No hay otra cosa. De Wilder, de Alex. Pero hermanos, es una pena que no nos veamos así. Voy a leer el último pasaje y con eso termino y dejo para la próxima semana. ¿Qué pasa
cuando ustedes y yo nos olvidamos de dónde nos sacó Dios? ¿Qué sucede cuando yo olvido de dónde me sacó Dios? ¿Qué sucede cuando yo olvido de dónde sacó Dios a Janet o a Marta? Por favor, vayan en sus Biblias, Primera de Pedro, y con esto terminamos. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a leerles de tal forma que para adelantar tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así, por favor, para que lo leamos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder. O sea, no te las ganaste, no las tienes por méritos propios. Dios te las concedió mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado que preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si esto es verdad, entonces, hermanos, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la piedad, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ahora quiero mostrarles por qué esas cosas están en nosotros y abundan. Siga leyendo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo ¿qué? Olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si realmente, hermanos, Dios ha hablado hoy, ustedes son conscientes que el yelmo de la salvación es algo a que aferrarnos, que creer y en qué confiar, dice el Señor, aquellos que no viven en abundancia en el sentido espiritual, no hay dominio propio, no hay paciencia, no hay piedad, esas cosas no abundan. La razón por ello es que tienen la vista muy corta o son ciegos. ¿Por qué? Porque han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, ¿quién nos purificó sus antiguos pecados? Cristo, una sola vez y para siempre. Pero cuando ustedes y yo olvidamos eso, queremos purificar los pecados de los demás con juicios. Quiero terminar con hay una porción en Corintios, vamos a leerla ahorita, voy a terminar. Dios nos ama tanto y nos quiere tanto que no tienen poco disciplinarnos. No tienen poco disciplinarnos. Escuchen esto, dice en Corintios, en la cena del Señor, aquellos que toman la cena del Señor indignamente, ¿han leído? Indignamente significa irreverentemente. Aquellas personas que puedan estar aquí sentadas y vamos a tomar la cena del Señor, pero ahí en sus sitios saben que están viviendo una doble vida, una doble moral, pero confían en el Señor Jesús. Quiero que escuchen esto. El Señor dice, aquellos que toman la cena y comen y beben el cuerpo del Señor indignamente, por eso algunos están débiles, otros están enfermos y otros duermen. Ahora, ¿qué significa dormir? Que el Señor, el Santo Dios, a quien amamos profundamente, te puede quitar la vida con tal de que no sigas viviendo como estás viviendo. Pastor, eso no lo diga. Pastor, eso me da miedo. No, a mí me da miedo seguir usando un casco equivocado. A mí me da miedo seguir ofendiendo a mis hermanos y poniendo cargas que ni yo mismo puedo llevar. Si ustedes tienen temor de decir, ay, el Señor ahora me va a debilitar y enfermar y tal vez me puede matar, la única motivación de que el Señor haga eso, ¿cuál es? Porque nos ama. Te amo tanto, Javier, que te va a quitar la vida. Te amo tanto, Ananías y Zafira, que les voy a quitar la vida. Te amo tanto, Rey David, que te voy a quitar la vida, pero a tu hijo. Yo sé, hermanos, que hay cosas que ustedes y yo no quisimos escuchar. Pero nuestro deber como pastores y ancianos es enseñar todo el consejo de Dios. Entonces, aquellos que tomen la cena del Señor indignamente,
juicio y comen, beben para sí, por los cuales algunos están débiles, otros están enfermos. Ahora, por favor, yo no quiero que salgan de aquí pensando que tienen chikungunya porque el Señor los ha enfermado. Eso solo lo sabe el Señor. Por favor, estoy hablando muy en serio. Eso solo lo sabe el Señor. Ahorita no quiero que salgan y le digan a su esposa, ya entiendo por qué estás tan mal. Ahora sí entiendo. Dios se la cobra tarde que te... No, no. Aún teniendo enfermedades, estamos bajo la misericordia del Señor. Hermanos, Cristo es suficiente. El yelmo de la salvación es aferrarnos a las verdades del Evangelio. Y como les decía ayer al grupo que se está preparando y estudiando, el propósito mío no es solamente ver el curso del Evangelio como tal, sino aplicarlo en nuestras vidas, porque llegamos a la conclusión de que si yo no entiendo el Evangelio, simplemente voy a estar transmitiendo algún tipo de información que va a cambiar a los demás, pero no me cambia a mí. El Evangelio no es solamente para salvar, sino también para transformar. Si tienen dudas, por favor, búsquenme al final. Si tienen quejas, búsquenme al final. Si tienen problemas con el sermón, búsquenme al final. ¿De acuerdo? No se queden con absolutamente nada. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, vamos a pasar, Señor, a tomar tu cena, que representa tu cuerpo y tu sangre. Señor, vamos a tomar la cena entendiendo, Señor, la obra perfecta y el sacrificio incalculable que no cabe en mi mente de cómo el Padre sacrifica a su propio Hijo por seres y personas que no lo aman. Es más, te aborrecíamos, Señor, y aún así nos diste vida. Señor, ¿cómo somos tan tontos y necios de tomar la vida cristiana a la ligera? ¿Cómo puedo llegar a ser tan tonto y necio, Señor, que pensar que en mí hay poder para cambiarme a mí mismo o cambiar a los demás? Yo te pido solemnemente, Señor, que me perdones por todo el daño que yo he causado. Por las heridas que he infringido, por los juicios y misericordia que he hecho. Señor, entiendo que somos lo que somos o soy lo que soy por tu misericordia. Tengo un hogar que amo, Señor, por tu misericordia. Tengo una iglesia donde congregarme, Señor, por tu misericordia. Padre Celestial, habla de tal forma en este momento, Santo Espíritu, a mis hermanos, que ellos entiendan que si no fuera por tu misericordia, Santo Dios, ellos no tendrían trabajo hoy. Y si son talentosos, si son inteligentes, si son juiciosos, si son responsables, si son valientes en tus trabajos, es porque tu gracia les asiste. Es porque tu amor nos sustenta. Señor, permítenos de ahora en adelante usar el yelmo de la salvación con diligencia. Tenemos una esperanza seguro, Señor. Nada, absolutamente nada me podrá arrebatar de la mano de mi Padre. No hay pecado tan sucio y tan escandaloso que tú no puedas perdonar en esta mañana, Señor. No hay matrimonio tan destruido y tan humillado que tú no puedas limpiar y restaurar. Solamente, Señor, clamando a ti, ayúdanos. Hoy entendemos, Señor, que no es por obras para que nadie se gloríe. Y no es por obras, Señor, para que nadie se crea con derecho de juzgar y maltratar a los demás. Señor, no se trata de cuántas veces expliquemos esto. Se trata de que tú en tu misericordia nos permitas y nos abras el corazón y guardes estas verdades en nuestra mente y nos permites vivir, Señor, en el Evangelio, por causa del Evangelio, para tu gloria y tu honra, Señor. Señor, tú tienes derecho de llamar perros a los perros
pero también nos has dado el derecho en Cristo Jesús de llamarte Abba Padre por gracia. Nos has dado el honor, Señor, de ir a acudir a un Padre Celestial en cualquier situación para hallar gracia y ayuda del oportuno socorro. Señor, tú eres bueno y tú eres fiel. No permitas que el enemigo, Señor, me haga dudar de tu salvación segura y certera. Porque cada vez que tengo pensamientos de dudar de mi salvación, al fin y al cabo estoy poniendo en duda la obra perfecta de Cristo. Señor, permítenos examinarnos a nosotros mismos si realmente tenemos fe. Y dale valor a mis hermanos y hermanas, niños y niñas, a pedir perdón esta tarde, o tal vez terminando este servicio, o tal vez ya mismo. Porque hemos sido tropiezo, hemos sido amargura, hemos sido angustia, hemos sido malestar, hemos sido humillación en nuestras familias y entre hermanos. Esta iglesia la sustenta tu misericordia. Y por tu misericordia, Señor, vamos a ir a tu presencia algún día cuando partamos de este mundo. Y como bien enseñaba nuestro anciano, lleguemos a tu presencia el gran día del juicio del trono blanco. Va a salir nuestro Señor Jesús y va a decir: ya pagué por ellos. No tienen ningún tipo de juicio sobre sus vidas. Están vestidos blancos con mi sangre. Venid aquí, benditos de mi Padre, al reino eterno preparado para todos ustedes. Solamente, Señor, porque nos amas. Permíteme ser fuerte. Aquellos que saben que son perros, hoy aquí sentados, pedázalo, Señor. No tienen otra esperanza que Cristo. No tienen otra esperanza que humillarte ante tu presencia. Llévalos a ti mismo, Señor. Atráelos con hilos de amor, Señor, y con gozo. Y hazle saber que el que viene a ti, Señor, tú no le echas fuera. Tú no les estás pidiendo ni obras, ni dinero. Estás pidiendo que te pidan perdón. Y nosotros también debemos hacerlo como tus hijos, Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú has dicho que con una sola ofrenda nos has hecho perfectos en Cristo Jesús para siempre. Y permítenos descansar en las verdades del Evangelio, en tus promesas y no en mis obras. Y gracias, Señor, porque cuando obro mal, tú eres tan bueno que me disciplinas y enderezas mi vida. Señor, haz con nosotros lo que a bien desees, porque siempre tu voluntad va a ser buena, agradable y perfecta. La gloria sea solo para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.